A esta ponencia. Estoy pensando en un concierto, no sé por qué. Sí, es que hace un momento estaba hablando de música, así que asumo que es por eso. También quiero agradecer a Patti Salpati por la invitación. De igual manera, muchas gracias, Patti. Y por supuesto a la rectora Ansonia por haberme considerada en esta noche. El día de hoy yo voy a hablar sobre dos textos, Cuaderno de Croquis y Viviendo entre Sarracenos, de los autores Rolando Martínez y Connie Tapia Monroy. Antes de empezar me gustaría hablar sobre lo que una alumna mencionaba hace un rato, creo que ya no están los chicos, así están por ahí, que lo que ellos querían es motivarse a la lectura. Y yo les digo, con la lectura se pueden hacer cosas increíbles. Y se pueden descubrir universos más allá de un personaje, o un narrador, o un estilo. O la idea principal, que es lo que les suelen pedir en los colegios, ¿cierto? Entonces, vamos a ir el día de hoy más allá de esas ideas evidentes y obvias que se suelen analizar en los textos. Mi ponencia titula 4 proyecciones del silencio a partir de la nostalgia y muerte en los libros Cuaderno de Croquis, de Rolando Martínez, y Viviendo entre Sarracenos, de Connie Tapia Monroy. Brota del fondo del silencio otro silencio, aguda torre, espada, y sube, crece y nos suspende. Y mientras sube, caen recuerdos, esperanzas, las pequeñas mentiras y las grandes. Y queremos gritar, y en la garganta se desvanece el grito. Desembocamos al silencio, de donde los silencios enmudecen. ¿Alguien sabe de quién es esta frase? Octavio Paz. ¿Qué es el silencio? El silencio no puede ser mayor o menor a nada. El silencio simplemente es, y en su existencia se le puede atribuir lo que sea o lo que no sea, pues existe desde su propia proyección y nada se le opone y nada le contradice. El silencio existe porque nace desde algo proyectado y desde él la mirada se detiene, permitiendo revolverse en la quietud del sonido y en la ausencia del mismo. El silencio es parte innegable del discurso y por tanto es infinito. ¿Qué entendemos por nostalgia? La nostalgia es experiencia emocional momentánea y frágil. Es el sufrimiento que deviene cuando el silencio de algo ausente le resta belleza al mundo. La nostalgia es evocada por el arte para revelar el dolor que provoca la ausencia, con su intrínseco silencio. Y la muerte como madre de algún tipo de silencio, como perenne causante de la nostalgia. La muerte es el fin de algo, es la ruptura. Una ruptura espacial y temporal de la existencia a la no existencia. La muerte como precursora del silencio y como ruptura de uno con una parte del mundo. Rolando Martínez y Connie Tapia Monroy, en sus libros Cuaderno de Croquis y Viviendo entre Sarracenos, generan estilos y temáticas subyacentes de toda preconcepción sobre la literatura contemporánea ariqueña, y se instalan en las fronteras de esta peculiar proyección del silencio para entregarnos 2 libros tan llenos de alusiones de un pasado borroso y un futuro inadvertido, que a través de la añoranza y el desconocimiento de lo que acarrea la pérdida, dibujan días pobres de certeza, días acompañados por un canto fúnebre para algo que produce extrañeza y suma tristeza, siempre evocando una no resurrección y a la no recuperación de un sonido que solo existe como recuerdo en las resonancias del mutismo. La muerte como energía poética y el horror como acto de culto son parte del condimento que nos ofrecen estos 2 grandes autores. Empezaremos hablando de Cuaderno de Croquis de Rolando. Cuaderno de Croquis es un libro de esos que se escriben desde el ser mismo, desde la pertenencia, desde un lugar de enunciación congruente, lleno de ese dolor que te sangra en las mejillas, porque el dolor es una oscura ventana por donde vemos, sentimos y olemos nuestro mundo inmediato. Este es el mundo que retrata Rolando,
y a través de una obra escrita nos ofrece como inicio un relato sobre la brutalmente triste muerte de un padre. Primer silencio. Cito parto del texto de Rolando. Soledad no habla, pero sus manos sí. Dos territorios invadidos por enjambres de sismos. Recordé a mi papá fiando una empanada en el kiosco de enfrente del Parque Ibáñez. El discurso del cuerpo como proyección del silencio. Cuando la inquietud que experimenta el hombre ante un espacio de silencio externo, es inevitable inducir la introspección. Este silencio genera espanto, un vértigo existencial. Desde la perspectiva psicoanalítica, Freud vio que el mutismo es una representación simbólica de la muerte. El silencio último y definitivo se impone no como un significante, sino como una presencia acechante del silencio al que nos encaminamos inexorablemente. Van Dyck decía que los actos de un discurso presuponen el encontrar las huellas del contexto. Y eso es lo que sucede al analizar este fragmento. La ausencia de voz de soledad. Ese silencio habla desde el cuerpo, acercándose al lector hacia la experiencia personaje-autor. Este silencio nos permite encontrarnos cara a cara con la angustia de los personajes. Nos acerca al miedo y evocan a la nostalgia. Ese silencio que se cuela en las manos de soledad evocan otras manos, las manos del padre que está pronto a partir. Esas manos en un momento pasado lleno de vida. Todo discurso es influido por las características culturales, dice Stamps. ¿Qué puede evocar más al espíritu que vivir a la vida en sí misma que el comer? Una empanada, el simbolismo de la cultura culinaria chilena. Una empanada de un padre más joven, más sano, lleno de apetito, aún actuante, inevitable consecuencia, la nostalgia de un padre que no volverá a estar en ese estado. La proyección del silencio en el discurso del cuerpo sin voz, el silencio como evidencia del principio de entropía, es decir, el atraer a los opuestos. 1. La muerte del padre, un momento de vida plena, el apetito del hombre por la comida. Y 2. Volver al arquetipo de la familia. Al inicio de este texto, al inicio de este libro, el personaje se encuentra atrapado en su mundo interior, evitando la interacción real con personas de su entorno, incluso con su mujer, a quien prefiere evocar desde una distancia física y mental, entretejiendo el ideal entre versos de Apollinaire. Cito: repasé el cuerpo de Estefanía, abrí otra vez el libro, este verso en contraste y el abrupto regreso a ser hijo, a retornar a la imagen del padre y al sentido de pertenencia familiar. Segundo silencio. Este mensaje ya se ha dicho de otras formas, sin embargo, es importante que recuerdes, la muerte pone fin a un idioma. Esta es otra parte del texto de Rolando. El silencio es definitivamente el lugar del ruido. Se alude a la hiperconciencia de la liberación de los signos, y es entonces que el silencio aparece e inmediatamente se transforma en la consumación de un proceso estético, que en este verso es el idioma. Entendamos el idioma como lenguaje, es decir, como medio de comunicación entre dos o más actuantes. El lenguaje-idioma al que hace referencia Rolando no es más que el íntimo proceso de comunicación entre el padre que se va y el hijo que permanece en la ruptura del sonido como acto comunicativo. El silencio irrumpe involuntariamente y se pierde el derecho a estar callado, porque este silencio es impuesto. El silencio vuelve al arquetipo de la muerte. La proyección del silencio se da sobre el idioma extinto. La película Padre e Hijo tiene infinitas visitas visuales, pero las auditivas han callado para siempre. Beckett decía en Genaro Talents, las palabras que caen no se saben dónde son gotas de silencio a través del silencio. El discurso, entonces, ha sido mutilado. Tercer silencio. Cito de nuevo al autor. Verás, existen varios símbolos para retratar el silencio. En esta parte del libro, Rolando anuncia los silencios que retrata a partir de la nostalgia. Recuerda al padre a través del silencio de fotografías que no llevan la imagen explícita de él,
sino que evocan un recuerdo, una historia, un rastro de personalidad que evoca la añoranza. Y es aquí que el silencio irrumpe como nostalgia, el recuerdo de lo que no está, la ausencia del padre y el silencio de esa ausencia. El silencio, dice Ricoeur, es una función de una filosofía del habla, en la medida en que es decir, ante todo, mantenerse silenciosos ante el sentido. Ser silenciosos no es ser mudo, sino que implica el saber escuchar. Este es parte del texto de Rolando y me gustaría que se detengan un poco en, no se ve bien, no pude sacar una mejor fotografía, pero es Playa La Licera. En esta parte, el autor dice que hay una anécdota en la que el papá encuentra unas sandalias en esta playa, las cuales usa por una cierta cantidad de días. Lamentablemente mi vista no me ayuda y tampoco lo puedo leer bien. Pero esta imagen dice mucho. Es imposible no comunicar y es posible comunicar desde el silencio del recuerdo. En la vida cotidiana siempre sucede algo y un individuo no puede dejar de comunicarse mediante el lenguaje de la nostalgia. La nostalgia es un comportamiento inherente al ser humano y dicho comportamiento libera una información socialmente pertinente. Todo gesto, toda mirada y todo silencio se integra en una semiótica general. La nostalgia de la fotografía, como vemos acá, el poema que lo acompaña, dice mucho y expresan una tarde, un momento de felicidad compartido con el padre. El tipo de recuerdo, la locación, una playa. Y es el arquetipo de la playa como lugar de vivencias placenteras. La nostalgia explotando por los bordes del cuerpo. El cuerpo extranjero en sí se evoca a sí mismo para llamar a la familiaridad de días felices. Esta experiencia fenomenológica está altamente condicionada por los parámetros culturales dentro de los cuales ha desarrollado su existencia. El sistema cultural del autor determina la percepción y por tanto organiza el mundo sensorial a través de lugares comunes para él y su lector inmediato. Cuarto silencio. El silencio como tal, como ausencia de todo, como vacío. El silencio imperativo al terminar de leer el suceso eje del libro. Les quiero leer una parte del texto y dice: «Pase por aquí», dijo, y me condujo a una sala donde el aire era una despedida. Algo hería los pulmones, tal vez esa materia escasa que transcurre silenciosa como un nido vacío. Ahí encontré sus manos gordas, tan ajenas a su cuerpo adelgazado, horizontal al lenguaje de las máquinas hospitalarias. «Vamos a estabilizarlo», dijo una enfermera, rubia, pendeja, muy buena onda. «Luego iremos a ver sus pulmones». Asentí primero y aproveché de acariciar su antebrazo. Tenía hematomas que crecían como si su piel fuese la piel de una jibia. Tocaba con la yema de los dedos al papiro donde alguna vez retrataba el sol. «Negro», le decía el tío Ismael, «negro, un trozo de cielo nocturno sobre Longotoma». Estuve frente a sus ojos con la sensación de contemplar la transformación de un hombre en pez. Comenzamos a pertenecer a medios distintos. Recosté mi cabeza sobre su pecho y me llené de sus olores: ajo, tierra, metapío, palto, miel. Un tipo gordo se acercó y me extendió un pedazo de papel higiénico. «Tome, señor», me dijo, «fuerza». Nos dimos un abrazo que supongo me quemó por dentro, mientras mi padre continuaba contemplando el horizonte. Luego cerró sus ojos, apagó el interruptor. Es imperativo hacer un silencio después de un texto como este. El silencio, como se puede apreciar, es inevitable. El libro te detiene, aunque quieras seguir leyendo, es imposible. El lector necesita un momento de nada para asimilar el relato y el silencio se da como forma de conducta, pero por parte de nosotros, los lectores. Esta conducta tanto más elocuente que las mismas palabras, su significado y por tanto su valoración son dados por el avasallador contexto de la situación que nos presenta el texto. No se puede permanecer ajeno al mensaje silencioso.
por lo que no se puede dejar de responder a tal comunicación como el silencio imperante. Pero no confundir este momento de silencio con una pausa, pues esta hace referencia a otra cosa. En este caso, en este punto de lectura, solo se puede alargar la sensación de pérdida y respetar esa pérdida con la nada. El segundo libro que me tocó analizar es el de Connie Tapia Monroy, Viviendo entre Sarracenos. Creo que estoy un poco pillada con el tiempo. Viviendo entre Sarracenos, de Connie Tapia Monroy, es un libro que habla del dolor como constante. La autora nos sumerge en la oscuridad, en el escenario de la noche, para llevarnos a un viaje introspectivo, a una herida que es la muerte, donde el miedo se inserta en un peculiar viaje como compañero en el acto de sortear caminos que den respuesta a una realidad confusa e humanamente imposible. El silencio, como significante de la muerte, se inserta en el libro de Tapia para acompañar este peculiar libro de poemas. Primer silencio. Cuando el silencio se apoderó del cielo. El libro de Tapia inicia con esta frase. Connie comienza el libro aludiendo al silencio, el silencio como significante de la oscuridad. Del cielo sale una luz del sol. Al silenciarlo, todo rastro de luz queda apagado. La escritura se revela, como apunta Raimundo Cardona, en uno de los más potentes instrumentos de conocimiento y manipulación de la realidad. Tapia apela a esta manipulación a través de la escritura, imponiendo el silencio a algo que aparentemente no podía ser callado. Connie, en su primer texto, relata un texto más bien sórdido y lleno de estímulos lingüísticos que no hacen más que gritar, aturdir al lector con una descripción sobrecargada de eventos, visiones, olores, sabores y sonidos, que es inevitable sentir una ráfaga de vida saliendo del personaje de la historia, que pareciese, según vemos en el primer texto, está muerto. El personaje no sabe si está vivo o muerto, y si está muerto, ¿cómo es que puede sentir tanto? ¿Cómo es que puede haber tanto sonido y tanta vida saliendo de él? Es el extremismo del arte, ese deleite de juego literario que nos presenta un silencio como muerte, pero un silencio lleno de ruido, un silencio que genera otro silencio en sí. Si me permiten leer una parte del texto, Connie dice: el cielo ha quedado en silencio, mi tumba ha quedado olvidada, sin embargo los días que viví entre los sarracenos se repiten eternamente como una pesadilla enferma. Un silencio que genera otro silencio, es lo que les dije. Un silencio sobre el silencio de la muerte, más poderoso, el silencio del mundo sobre el que cae el personaje, se gesta a modo de pesadilla. No es el silencio perfecto del que hablaba Pizarnik y el que evoca Rolando en Cuaderno de Croquis. Por el contrario, es ese silencio de la primera frase que les puse, de Octavio Paz, esa aguda torre sobre la que se quiere gritar, pero ese grito se ahoga siempre. Jung, en Tipos de Psicología, habla del complejo como la imagen de cierta situación psíquica con fuerte carga emocional, complejo que además es incompatible con la actitud normal de la conciencia, interfiere la voluntad y produce alteraciones. Ese complejo del que habla Jung está presente en la primera parte del libro de Connie, y desde este primer silencio albergado dentro de otro silencio, el tema del libro, la muerte. Segundo silencio. Tengo 2 minutos. Segundo silencio. ¿Alguien escucha mis gritos? Te he dicho tantas veces sobre mi tristeza, me siento sola en la oscuridad. Este silencio nace de la hostilidad del mundo, del silencio como respuesta a plegarias llenas de nostalgia por la vida, por el acto de comunicarse. Connie evoca un silencio tortuoso, al absoluto que anula la posibilidad del vacío que lo abarca, ya dentro de sus variables. El personaje contempla el cero, y así una versión del imposible salta en la cara del lector,
invadiendo el artificio retórico del tiempo. Si entendemos el tiempo como unidad y el silencio como unidad, estaríamos ante la revelación de que el tiempo y el silencio comparten una misma esencia y que el tiempo no está sujeto a una conciencia para ser percibido. Connie logra superar al tiempo, liberándolo de las cadenas mortales, y ese tiempo se convierte en unidad, de unidad a nulidad, a cero. Ahora se piensa en el tiempo como se piensa en la luz, y el silencio como en la oscuridad, y no logran sujetar al movimiento relativo del actante. Ahora el tiempo puede relacionarse con lo que conocemos como sombra, y el silencio acompañado perenne a esa sombra. Llamemos a esto la insinuación del silencio, la reacción sombra de su propia esencia al chocar con su propio pensamiento. Tercer silencio. Ondear un la menor, partículas de un suspiro impregnando de lluvia ácida tus melodías. Sobre un espacio blanco-negro. Este texto viene del poema Melodías. Se habla ahora de diferentes capas musicales, sin entonar ninguna. La fuga en la música nos atrapa como tratando de ayudar a dilucidar nuestra concepción tanto del tiempo como del silencio. Connie nos habla de melodías que pueden llegar a ser arruinadas o destruidas por esta lluvia ácida que es un suspiro. Algo tan callado como un suspiro es capaz de interrumpir la melodía de la que habla Connie. Entendamos pues aquí cómo la melodía del silencio danza entre los personajes del poema. Voy a terminar. Me voy a permitir un minuto más, con el permiso de ustedes. Cuarto silencio. Las imágenes taladran el cerebro y solo deseas que exista un botón donde pulsar off. Ciudad, del poema Ciudad. Los ángeles descienden del cielo con labios zurcidos, sin cánticos. Silencio. Verso del poema Fatal Demonio. La búsqueda del silencio absoluto, el silencio divino y monstruoso y el cuerpo como arma. Estos versos, en esta búsqueda del silencio final, me recuerda al cuadro de Paul Delvaux, no sé si lo han visto, La Venus dormida. La Venus dormida es la imagen de Venus efectivamente dormida y al lado tiene un esqueleto, una calavera que se acerca hacia ella. Venus es la diosa del amor y la belleza. Al estar dormida se inserta la idea de que el amor y la belleza del mundo lo están también. Entonces, mientras la diosa viaja en el doble mundo del sueño y la muerte, el universo se viene abajo sin sus poderes divinos. Esa muerte del universo, la que se puede observar en el cuadro de Paul Delvaux, de avistamiento de nada total, es lo que siento que transmiten los versos de la autora Connie Tapia. Volvemos otra vez a las ideas de Ricoeur sobre el pensamiento del silencio y recuerdo. Y entonces me remiten a la idea de Freud y Nietzsche sobre Dios que castiga y que consuela. Connie hace alusión a ese Dios castigador en el avistamiento de estos ángeles de labios zurcidos. Connie está evocando al silencio divino, es decir, al origen del silencio en sí. Ricoeur habla del silencio en la fe que se adentra en las tinieblas, en una nueva noche del entendimiento. Como se puede observar, estas expresiones, entendemos al silencio, el no encuentro con el verbo de la carne, el silencio divino como la negación del silencio en sí. En conclusión, y ya termino, ambos autores apelan a la necesidad del silencio originario, a la anulación del conocimiento pasado o presente, a la vacuidad del pensamiento, no como manifestación del mito cíclico del universo, del no ser al ser. Como indica Blanchot, toda violencia, incluso la violencia de la muerte, tiende a convertirse en violencia simbólica, canalizada por la palabra. Por lo tanto, de acuerdo al tema de la presente ponencia, cabe preguntarse, ¿el silencio es una acción? Efectivamente, podríamos afirmar que el silencio es una forma de conducta que va más allá del campo físico y tangible del mundo, del mismo modo que lo es la palabra. Y esta idea se puede observar en ambos textos de los autores.
Y por último, y para terminar, es imperativo afirmar que el silencio es positivo cuando sirve a la introspección de la nostalgia, cuando no le impone, sino que acompaña, como en el caso del libro de Rolando. Y que en cambio es negativo cuando es visto como fallo de cortesía, cuando se impone como burla del universo y no logra el acercamiento a uno mismo ni con el otro, como es en el caso de Connie Tapia. Eso sería todo, muchas gracias. Entonces, ahora estamos con Juan Jacobo Tancarachambe, con su novela de Roberto Flores, El Día de Invierno Boliviano, y Cumbia Ácida de Rodrigo Rojas Terán. Bueno, muy buenas tardes. Este título es un poco largo. Creo que la tesis fundamental de estudio que está en proceso, estamos escribiendo un texto sobre estos dos autores. La tesis fundamental es que en estas obras literarias lo que se quiere es la reinvención de una identidad. No podemos decir necesariamente que se trata de una identidad aymara, así en términos folclóricos, ¿no? Porque hay una concepción de lo aymara en términos folclóricos. Las identidades se reinventan, no son cosas, no son esencias, sino que se va reinventando día a día, cotidianamente. Entonces nos parece que la literatura es privilegiada en este aspecto, ¿no? De poder generar identidades. No creo que la literatura describa identidades, sino la literatura a la vez recrea identidades. Hay una apuesta ahí, una apuesta en el sentido de Pascal, una apuesta por jugársela, ¿no? Por determinada identidad. Entonces creo que eso es lo principal de la tesis, ¿no? Y también otro tema importante es de que podemos conocer a través de esta literatura, de estas literaturas, determinada subjetividad, determinadas concepciones, cosmovisiones, en fin, en general todas las literaturas proponen eso. Pero en este caso hay que ir a lo particular. Estamos hablando de la literatura de Arica Parinacota. Es una literatura que está proponiendo una nueva visión de lo que significa ser aymara. Entonces, vamos a hacerlo así. Vamos a ver, ahí tenemos unos epígrafes de los muy amable. La vida no es un regalo, es una cumbia chicha perdida en la tristeza. Bueno, es un epígrafe, ¿no? del poeta Rodrigo Rojas Terán. Voy a analizar esta oportunidad de, como decía Fidelio, ¿no? A Cumbia Ácida, Rodrigo Rojas Terán, y en Días de Invierno Boliviano de Salgado. Lo trágico de la soledad no es el estar solo, sino el estar con uno mismo. Por esa cosa. Me dan unos impulsos para poder hacer la reflexión. Pasamos a la siguiente. La gente no ve lo que prefiere, sino que prefiere lo que le ofrecen, ¿no? Aludiendo a todo lo que es la industria cultural, muy fuerte hoy en día, no en toda Sudamérica, en todo el mundo, la industria cultural, y estas literaturas nos permiten otra vez volver la mirada, no necesariamente a la industria cultural, sino a ver lo que somos, quiénes somos. Hay un libro por ahí de las obras fundacionales, es lo que somos, no sé cómo se llama, pero estaba consultando el otro día, es lo que somos. Bueno, he hecho ya algo de la introducción. Con estas literaturas se cuestiona también, y con esto lo digo directamente, ¿no? Cierta concepción de lo que significa ser chileno. Hay un cuestionamiento. La literatura nos permite, como les decía, recrear las identidades. En este caso, qué es ser un aymara y por lo tanto qué es ser chileno. Se pone en tela de juicio qué es la identidad chilena. Especialmente con estas literaturas, yo les diría, transfronterizas, ¿no? Hay un poema que Rojas Terán escribe estando en el Perú, ¿no?
¿no? Sencillo del Perú. Y bueno, el título, la novela de Flores Salgado lo dice todo, ¿no? En días de invierno boliviano, también una alusión, ¿no? De esta migración que viene de los países vecinos, una migración andina, aymara en este caso. ¿Por qué tomar como objeto de estudio las obras mencionadas en nuestro trabajo una mirada decolonial, ¿no? Es la teoría con la que abordo estas obras literarias, es una mirada decolonial, especialmente con autores como Walter Miñolo, García Campini y otros más antiguos como Ángel Rama, que intentaron pensar, ¿no? una identidad latinoamericana y contraposición, ¿no? A estas identidades impuestas, a la industria cultural, etc. El pensamiento fronterizo solo puede considerarse tal si parte de una perspectiva subalterna, nunca de una territorialidad, es decir, desde dentro de la modernidad. El pensamiento fronterizo desde una perspectiva territorial se convierte en una máquina de apropiación de las diferencias coloniales y la diferencia colonial se convierte en un mero objeto de estudio en lugar de una potencia epistémica. El pensamiento fronterizo desde la perspectiva de la subalternidad es una máquina de descolonización intelectual y por lo tanto de descolonización política y económica. Pienso que la obra literaria en estos casos, bueno, hay mucha literatura indigenista de afrodescendientes, de mujeres, de homosexuales, que están haciendo un trabajo de descolonización. Y pienso que estas literaturas, a su modo, desde la perspectiva aymara, con la propuesta de una reinvención de la identidad aymara, proponen una mirada decolonizadora, de una colonización interna, que es una cierta identidad artificial débil, deleznable, impuesta por Chile, ¿no? Porque Arica tiene unas particularidades, ¿no? Que es muy diferente a esta, y bueno, Arica lleva 100 años, digamos, por decir un número, no sé exactamente, ser chileno, antes era una ciudad peruana, etc., ¿no? Y por eso es la literatura que aquí se produce es transfronteriza. Las artes plásticas y la literatura permanecen como fuentes del imaginario nacionalista, escenarios de su conservación y comunicación de los signos regionales de identidad, pero un sector cada vez más extenso de la creación, la difusión y la recepción del arte se realiza hoy de un modo desterritorializado, es decir, también una reterritorialización de la identidad aymara, pero a la vez una desterritorialización de lo que es la identidad chilena. Y bueno, les decía, ¿no? Que el lenguaje del arte lleva una ventaja sobre esto. Bueno, no sé si voy a leer todo esto, pero Bourdieu dice, ¿no? Las diferentes clases y fracciones de clases están comprometidas en una lucha propiamente simbólica para imponer la definición del mundo social más conforme a sus intereses, el campo de las tomas de posición ideológicas que reproduce bajo una forma transfigurada el campo de las posiciones sociales. Pueden plantear esta lucha ya sea directamente en los conflictos simbólicos de la vida cotidiana, ya sea por procuración a través de la lucha que libran los especialistas de la posición simbólica, productores del tiempo completo, que tienen por apuesta el monopolio de la violencia simbólica legítima, es decir, del poder de imponer, ciertamente, de implicar instrumentos de conocimiento, de expresión, taxonomías arbitrarias, pero ignoradas como tales de la realidad social. Es decir, la lucha no se da solamente en el plano económico, sino que también a nivel de lo simbólico. Y ahí donde yo pienso que estos autores, no digamos conscientemente, no sé, pero aunque hay también una conciencia política muy fuerte en la novela de Flores Salgado, pero y hay una posición política, digámoslo así, no directa, implícita, por el solo hecho de mostrar al estilo de imágenes fotográficas la poesía de Rojas Terán, es ya una posición política, ¿no? De denuncia, vamos a ver. Sobre las obras en general, elementos que se puede destacar para la reflexión y el debate. Bueno, en días de invierno boliviano, Flores Salgado, profesor de Estado, él tiene un magíster en educación y también en crítica literaria, y bueno, él tiene una producción bastante importante, ¿no? Obras proscritas, pero en este caso yo me he detenido solamente a analizar la novela En días de invierno boliviano, que es una novela bastante larga, o sea, tiene muchas páginas que no sé, ahí pueden explicar. Con calma. Vamos a llamar En días de invierno boliviano.
el tema de la abuela, vamos a ver una cita. La abuela mascaba su coca devotamente cuando bajaba desde aquel pueblo perdido entre las montañas. Ella hablaba de aquel como si fuese el paraíso helénico, con su voz bronca, seguro de echar coca y fumar cigarrillos bolivianos, y compraba a uno que otro joven que pasaba de ilegal por la frontera. Convencía a medio mundo de que ese poblado silencioso, con calles secas y oníricas, de tanto polvo, era el mejor sitio para vivir. La abuela, muy amable, la abuela prácticamente es un personaje no solamente mítico, puede ser que sea mítico, ¿no? Ocupa una pieza en la casa, una pieza al fondo, como queriendo ser clandestina, digámoslo así, ¿no? Pero es una presencia bastante fuerte, que incluso inspira, ¿no? A Tabo Carrasco, que es el amigo del personaje principal, Vázquez, y le inspira en su lucha política de reivindicación. Esta es la novela, ¿no? Ustedes pueden ver. Además que es un testimonio, tiene también un poco de biografía del propio autor, ¿no? Es un testimonio y me llamó mucho la atención porque habla de las poblaciones, de esa historia de las poblaciones. En algún momento hablaba con algunos estudiantes seguidores de la escuela de Gabriel Salazar, ¿no? De empezar a escribir las historias de las poblaciones, las historias locales. Creo que en ese proyecto también está Walter Miñolo, García Cancrini, que son dos nombres, ustedes lo pueden buscar en Google, y son nombres muy importantes para esto de las historias locales, el pensamiento otro, la subjetividad otra, el pensamiento transfronterizo. Tabo y yo nos sentamos a su lado a contemplarla, indagándola con la vista sus rasgos aymaras tan oxidados por el tiempo, pero a la vez tan bellos. Es tan linda, dijo susurrando mi amigo. Es una india pura, como me hubiese gustado conocerla antes para que me contase su vida en el altiplano, para que me empapara de su sabiduría. Otro tema importante en la novela de Flores Salgado es el tema del racismo, ¿no? Que experimenta las personas que vienen a vivir desde Bolivia, desde los países, de los pueblos del interior, toda la experiencia del racismo, que no se habla mucho, ¿no? A veces se esconde, pero existe, y es muy fuerte. Pienso que todavía en la actualidad, y en este tiempo en que se sitúa la novela, en la década, bueno, abarca varias décadas, ¿no? De 60, 70, 80, 90 hasta 2005, incluso, ¿no? Entonces es una novela histórica prácticamente. No voy a leer esto porque el tiempo nos va a ganar. Yo creo que son negras, que bueno, el racismo también, que no solamente se da del mestizo a la